Esta noche en Fides Televisión hemos invitado al abogado don Alberto Morales, que es el abogado defensor del ex prefecto de Pando, don Leopoldo Fernández Ferreira, sobre el tema de la situación de don Leopoldo y sobre el tema de la gente que está en la cárcel habiendo cumplido ya los plazos y sigue detenida, teniendo que ya, según el procedimiento penal, pues estar en libertad. Don Alberto, muchas gracias por llegar. Buenas noches. ¿Cuál es la situación personal, anímica y legal de Leopoldo Fernández? Bueno, él es un hombre de 59 años, ha hecho su vida política durante toda su madurez en democracia. Es una persona que ha ayudado a forjar instituciones desde el Congreso, desde que era ministro de Gobierno. Ha hecho pilares para la democracia, como es el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura, es decir, todo ese bagaje de experiencia política y de construcción de instituciones democráticas le permiten todavía tener fe en la justicia y le permiten visualizar de acá a un tiempo un retorno a la institucionalidad republicana o democrática, que parecen malas palabras hoy en día, pero yo creo que es un anhelo de la sociedad boliviana, una sociedad de libertades y no de restricciones, una sociedad en la que primero se investigue, luego se detenga y finalmente, si la investigación es buena, se acuse. Estamos en una inversión de roles que le preocupa a él, pero no deja de tener fe y esperanza en una democracia de mayores libertades. En el caso de don Leopoldo, primero se lo detuvo y después se ha investigado. Se lo detuvo con el pretexto del estado de sitio en Pando. Él debía estar confinado, así le dijo el comandante de las Fuerzas Armadas. Luego se generaron audiencias cautelares en la Academia de Policías, en la cárcel. Está juzgado fuera de donde han sucedido los hechos, ante un juez no natural, ¿no? Porque en lo que avanzamos en el juicio, uno percibe claramente que la gente que está juzgando no tiene ni idea de la geografía, idiosincrasia, ni de la realidad que vivía y vive Pando hoy en día. Y es importante eso para decidir un tema de esta envergadura. Había unos juicios y después aparecieron otros. ¿Cómo puede ser que cuando una persona está detenida pues vayan apareciendo juicios? ¿No se puede juzgar a una misma persona por varios juicios a la vez? El tema es que los plazos de duración máxima de detención preventiva de Leopoldo Fernández se han cumplido por demás. Y la Fiscalía y los acusadores particulares y la gente que está detrás de estos procesos sabe que él debía estar libre por el tema del porvenir. Entonces generaron casos de hace 12, 16 años para generar cautelares y el rato que obtenga libertad en el porvenir se justifique su privación de libertad por nuevos hechos, que se investigan en Pando y las actuaciones se las hace a domicilio aquí en La Paz, en audiencias en el penal de San Pedro, sin publicidad, sin derecho a un verdadero debido proceso. ¿Cuánta gente hay en San Pedro con Leopoldo Fernández que ha cumplido sus plazos procedimentales, tendría que estar en la calle y sigue presa? ¿Cuántos miles? Por lo menos 1000, por lo menos, o más. Mitad, o más de la mitad. La estadística dice que el 83% de los presos en las cárceles de Bolivia son detenidos sin condena. De ese 83% me animo a decir que un 5 a 6% es sin condena y vencidos los plazos legales. Solo ese porcentaje. Claro, porque uno es el tema de la población penitenciaria detenida dentro de los plazos legales, que es el 83%. La primera división es detenidos con condena y detenidos sin condena o preventivos. Ahí tenemos 17-83 la diferencia. Dentro de los detenidos preventivos, más allá de los plazos legales, todavía el margen se reduce mucho más, ¿no? Pero usted decía, doctor, que solo hay 5 o 10% de esa del 83%. Del 83% que tendría que estar en la calle. Yo me temía más, o sea, la cifra con ser cada persona tiene un valor infinito, pero no es un porcentaje tan escandaloso como me temía inicialmente. El tema es, el escándalo está en que el resto de las personas que aún están en plazo de detención preventiva, muchas de ellas no están con condiciones de detención preventiva. Se les aplicó la medida arbitrariamente por presión gubernamental, por factores sociales, y mucha de esa gente no debía estar ni un solo día en la cárcel, aunque el plazo no sea el vencido. Doctor, olvidemos de la política, que es el veneno tradicional en nuestra historia, porque como nos gusta envenenarnos, hacemos política. Los que están en el poder dicen que los otros hacen politiquería, pero la política es el veneno. La gente está en la cárcel en muchos casos porque es negocio de abogados, disculpe la pregunta.
No, yo creo que mucha gente está hoy en la cárcel porque las medidas para imponer esta extrema, las leyes para imponer esta extrema medida se han ido reformando en perjuicio de las libertades. Primero se amplían los plazos de detención preventiva. Era año y medio, se pasó a 3. Era año y medio sin acusación, 24 meses sin sentencia ejecutoriada, y ahora se han duplicado casi los plazos, ¿no? 2 años sin acusación y 3 años sin sentencia ejecutoriada. Eso genera que mucha gente que hace 2 años estaba en condición de salir en libertad, se quedó nomás para cumplir los nuevos plazos, contra el principio de favorabilidad. La ley más benigna del momento de los hechos, aunque sea procesal, debería aplicarse a esos casos. El otro tema tiene que ver con que también se ha endurecido el régimen de medidas cautelares. Es decir, la propuesta de reforma de la ley vigente establecía que la medida cautelar de detención era excepcional, de último ratio. Pero ahora la mentalidad y las leyes que han ido reformando el código van a apuntar a ver a la medida cautelar como la primera medida a mano, pero además la distorsionan como si esa medida cautelar fuera ya la pena que la persona está cumpliendo. Entonces, y la gente piensa eso. Ah, no, lo pusieron libre, pero sí es el principio de la investigación. Deberíamos más bien tener un pensamiento al revés de lo que ahora pensamos. Sí, lo pusieron libre, qué bien. Si en juicio lo declaran culpable, que entre a la cárcel. Pero acá estamos restringiendo la libertad al inicio de los procesos y no al final de los mismos. Hay una pasión en el país ya de muchas décadas, de que a mi enemigo, el que me ha hecho daño, que sepa lo que es sufrir y hay que meterlo en la cárcel. Esa penalización de las conductas humanas, estamos viendo en décadas que no ha logrado disminuir los delitos y no ha logrado prestigiar la justicia ni el Ministerio Público. ¿Qué pasa? Yo creo que hemos tenido históricamente una experiencia de democracia muy corta, porque en las dictaduras militares la respuesta a la oposición al régimen era la cárcel o el destierro, o sea, era una pena, una aflicción, una persecución, no penal precisamente, pero era un uso y abuso de autoridad para evitar inclusive la opinión. Hemos tenido una época de democracia en la que se ha tratado de construir una mentalidad del ciudadano y el Estado que se miren con igual dignidad, porque el Estado le sirve al ciudadano y el ciudadano mantiene al Estado, y en un equilibrio, ¿no?, de lo que es la protección del Estado con los derechos individuales. El Tribunal Constitucional, en sus primeros 2 o 3 años de gestión, con el doctor Pablo de Misaki a la cabeza, sancionaba a fiscales que se pasaban 1 minuto del arresto de 8 horas, que no remitían en 24 horas al imputado. Falleció ya el doctor. Falleció, pero su gestión era el ejemplo de esa sociedad de libertades que se quería construir en democracia. Pero siempre teníamos la sombra del pasado autoritario, ¿no? No hagas política porque es peligroso, ¿no? Y en ese... ¿Estamos ahora en lo mismo? Estamos volviendo a esa visión del blanco y el negro, ¿no? Para algunos la política es la verdad, es el desarrollo, es la confianza, es la honestidad. Pero los que no piensan como ellos son lo oscuro, la política es malo, ese reclamo no tiene viabilidad. ¿Por qué? Porque lo están politizando. ¿Y por qué lo están politizando? Porque no es mi idea. Y eso no es, hacer política debía ser algo bueno, algo productivo, algo debatible. Así crecen las sociedades, primero el pensamiento y luego las instituciones. Entonces ahora estamos tratando de tener un monodiscurso, nos quieren obligar a ver el sistema y sus instituciones en blanco o en negro, y eso va a generar necesariamente que el Estado crezca en sus potestades, y ese crecimiento está dentro del mismo espacio, el espacio de las libertades ciudadanas. En todo esto, ¿quién falla? Falla el gobierno, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la policía, los fiscales, porque mi experiencia profesional es que todo ese procedimiento, que siempre ha sido muy complejo, los más débiles y los menos honestos han sido los fiscales. ¿Por qué? El tema es que en un diseño ideal del Código de Procedimiento Penal, los fiscales tienen un conjunto de atribuciones. Defienden no al gobierno, sino a la gente. Deberían defender a la sociedad, ¿no? Más ahora con lo que la Procuraduría defiende los intereses del Estado. Pero como somos humanos y esa capacidad de tener mucho poder se desborda, los jueces de instrucción deberían controlar esos excesos. Pero no ha ocurrido así, o sea, fiscales y jueces se sienten parte del mismo Estado y hacen un solo bloque de respaldar aún los abusos de la Fiscalía. Si no hay quien controle al fiscal, que es el juez de instrucción,
el abuso se multiplica. Porque el fiscal funciona como juez de instrucción y no, él tendría que presentar cargos y las medidas cautelares es para que el juez de instrucción decida, no el fiscal. Claro, pero en ese ejemplo, por ejemplo, ahora se ha vuelto una costumbre nefasta citar a una persona, va a la persona a declarar y la aprenden para llevarla al juez cautelar. Esa aprehensión debía ser excepcional. Si la persona ha ido, ha presentado sus descargos, entonces el fiscal ha asumido muchas competencias del juez de instrucción y el juez de instrucción la ha ido resignando por sentirse parte del mismo Estado y no lo ha ido controlando. Eso lógicamente genera que estos abusos además rayen en la corrupción, porque si uno tiene tanto poder y la institucionalidad no lo controla, la gente en su desesperación, el más pobre y el más rico, va a buscar un medio de controlarlo al fiscal, por lo menos para mantener su libertad. Con plata. Con plata, porque si les reciben o le exigen o generan ese espacio de terror de pérdida de libertad en la investigación, que uno toma la decisión más... de coimear. Claro. No tiene muchas alternativas tampoco. Si no hay justicia hay que coimear a quien sea. Claro, pero ahí el tema es que funcionen pesos y contrapesos al interior del sistema penal. Alberto Morales, abogado, experto en el procedimiento, en el Código de Procedimiento Penal. Doctor, muchas gracias, buenas noches, un mensaje. Que tengamos confianza a la ciudadanía en que algún rato las instituciones van a funcionar siendo eficientes, transparentes y eficaces en la lucha contra el crimen. La lucha contra el crimen es responsabilidad del Estado, nos afecta a los ciudadanos. Si hasta ahora no nos hemos preocupado de una intervención más directa, yo creo que esta es la hora de la crisis de la criminalidad, que la criminalidad nos está enseñando a participar más en este tipo de cuestiones. Muchas gracias, doctor. Gracias.